sobremesa del cenáculo tiene lugar el anuncio de esa negación. En el capítulo 22, del 31 al 34. Simón, Simón, con la introducción de ese vocativo repetido, que es muy sintomático en labios de cualquiera y en la literatura, en la manera de expresarse hebraica, tiene mucha fuerza. El nombre propio y repetido por 2 veces, como Marta, Marta. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga. Y tú, una vez convertido, confirma a mis hermanos. La catástrofe que se avecina será ocasión de que los discípulos muestren su fortaleza y lo que hay detrás de esa resistencia, y es más importante, su fe en Jesús. Su fe es una criba para separar el grano de la paja, y Satanás querrá hacerles caer, pero esto a todos los discípulos de todos los tiempos. Es una agitación por parte de Satanás para hacer vacilar a la Iglesia de la que Pedro es cabeza. La suprema tentación, la piedra de toque, la clave de arco para comprobar lo que queda del grano es la fidelidad a Jesús en la pasión, en los momentos humanamente incomprensibles, también en la pasión de Jesús prolongada en su Iglesia. En esa pasión de la Iglesia, y hay épocas en las que ésta se agudiza, y se agudiza con manifestaciones, con matices muy difíciles de comprender humanamente, y como decíamos, en esa pasión íntima de la Iglesia, no una Iglesia solamente ya cribada, zarandeada por factores externos, sino una Iglesia que en muchos sectores reniega de su propia identidad, que es ser la esposa del crucificado. Ahí es donde queda manifiesta la actitud de muchos corazones, cuando Jesucristo se convierte más que nunca en bandera discutida. Tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Jesús ora especialmente por Pedro. Es una palabra muy iluminadora que no ha dejado de cumplirse a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia y de los 266 papas. Yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no decaiga, porque de la fe de Pedro depende en buena medida la fe de la Iglesia. Y la fe de Pedro no es una cosa automática. Todos tenemos que sostenerla también con la oración. Toda la Iglesia oraba por Pedro, cuando Pedro estaba encarcelado, y toda la Iglesia debe orar por Pedro. Por tanto, sobre Pedro hay la garantía de la oración particular expresa de Jesús, y hay el encargo especial que Jesús le da por encima del resto de los discípulos. Mediante su oración Jesús confirma a Pedro, y mediante Pedro Jesús confirma a los demás. Yo he pedido por ti, para contrarrestar la acción de Satanás. Es la oración de Jesús por Pedro, también hoy. También hoy.
Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, semper vivus ad interpellandum pro nobis, siempre vivo para interceder por nosotros, ora por Pedro a lo largo de la historia, para que Satanás no pueda con Pedro y por tanto no pueda con la Iglesia. Algo que está asegurado, pero que el corazón de Cristo, paciente y resucitado, sostiene con su oración ante el Padre. Para que tu fe no se apague, no tanto para que Pedro conserve el depositum fidei, que es su misión, sino para que Pedro no abandone, no decaiga, no flojee en una actitud de fe ante Jesús, de manera que su fe sea tanta que pueda proponerlo a toda la Iglesia como el crucificado que nos salva. Tú, una vez vuelto, tú cuando te recobres, tú una vez convertido, hay diversas traducciones, parece esta la más correcta, una vez vuelto, una vez convertido, confirma a tus hermanos. O sea, está aludiendo a la caída de Pedro, porque el acecho de Satanás está presente en todos. En algunos su obra puede ser decisiva, como en Judas. Se trata de que en otros no lo sea, como en Pedro. Bueno, una obra decisiva hasta donde nosotros alcanzamos a comprender. De nadie sabemos el final definitivo. Judas, esta mañana hablábamos de él y ya no vamos a volver a hacerlo porque en el Evangelio de Lucas ya no aparece todo lo demás que en otros evangelistas despacio aparece. Se vuelve a hablar, pero claro, Judas, el hijo de la perdición, ninguno se ha perdido excepto el hijo de la perdición, entró en él Satanás, etc. Y a todo cuanto se puede comprender, pues Judas se condenaría, pero esto no se puede afirmar. Y de hecho Judas ha sido una figura como muy golosa para toda una literatura que le ha visto con cierta conmiseración, un hombre que más por debilidad que por maldad traiciona a Cristo, en fin, bueno, ahí hay que suspender el juicio. No se sabe lo que sería de Judas. Hay en algunos pueblos catalanes que representaciones de la pasión extraordinariamente bellas, con un despliegue fabuloso de todo el pueblo. De hecho, se han construido teatros magníficos para esas representaciones. Pienso en Esparraguera. Yo estuve hace un par de años en la de Olesa de Montserrat, preciosa, un teatro espectacular y una música compuesta expresamente para la pasión, toda en catalán, pero se escucha con gusto porque entonces ese catalán del 19 y eso no era un arma arrojadiza como después se ha convertido, bueno, pues, y esa música también en catalán, en fin, y efectivamente la escena de la desesperación de Judas es terrible. Y hubo uno de esos años que en uno de estos pueblos catalanes el teatro, que está lleno, pues teatros que hacen a lo mejor un aforo de 2.000 o 3.000 personas, y porque van de toda España, y entonces en la tensión del silencio cuentan que se oyó la vocecita de un niño. Y cuando Judas tenía su parlamento, que suelen poner en ese parlamento palabras de la desesperación de Job, porque Job lo tenemos como el santo de la paciencia, pero el libro de Job tiene expresiones tremebundas. Maldigo el día en que nací y cuando fui concebido por mi madre, etc. Pues todo eso lo suelen poner en boca de Judas en ese momento. Y como que él va corriendo de un lado al otro del escenario hasta que termina ahorcándose. Y esa vocecita de un niño estremecido, conmovido, y se agarra a la mano de su mamá y suena en el silencio: mamá, ¿y por qué no va a buscar a la Virgen? Como que eso hubiera remediado
la desesperación y el desenlace fatal de Judas, que después fue espantoso porque aquello que cuenta el Evangelio, que cae, que se abre por medio, se desparrama en sus entrañas, en aquel dama el campo de la sangre. Bueno, no sabemos si la obra de Satanás en Judas fue definitiva. Una gran santa, Santa Catalina de Génova, de la que habrán leído el tratado sobre el purgatorio, que es una maravilla. Leyendo eso, desde luego dan ganas de ir al purgatorio, porque esa mujer lo presenta como más un lugar de gozo que de tormento. Aunque Santo Tomás de Aquino dice, en la Suma Teológica, que la menor pena del purgatorio excede a la mayor que se puede sufrir en la tierra. Pero en fin, al mismo tiempo también uno ya se sabe salvado. Bueno, pues Santa Catalina de Génova, que era una mujer que hacía mortificaciones muy extrañas, pero era una mística y tiene ese tratado, hablando un día con el Señor y pidiéndole un poco explicaciones de cómo Él ejercita su misericordia con los pecadores, sobre todo aquellos que se piensa que han muerto irremisiblemente impenitentes. Y entonces dice ella, Jesús, pidiéndole por Judas, diciendo qué había pasado con Judas. Y dice, y Jesús me miró y con una sonrisa indulgente me dijo, oh hija mía, si tú supieras lo que yo he hecho con Judas. Bueno, ¿qué sabemos? Pero a dónde podemos alcanzar, la obra de Satanás en él fue definitiva. En Pedro no lo fue. Hubo obra de Satanás, y cómo si la hubo, pero no fue definitiva. No acabó con la fe de Pedro. En esa película que el otro día citábamos, La Pasión de Mel Gibson, sí aparece esa escena, seguramente recogida de la Emmerich, porque ese autor toma muchas cosas de la Beata Emmerich, alguna pequeña suelta también toma de Madre Ágreda, aun siendo él norteamericano. Pero es que lo de la Madre Ágreda en algunos momentos también tiene mucha amiga. Bueno, pues ahí sí que presenta él tembloroso, llorando, como un niño avergonzado, Pedro que va por las calles de Jerusalén desnortado, no sabiendo a dónde, y acaba encontrándose y cayendo derribado ante los pies de la Virgen Santísima. Y no hace falta que se hablen, no hay palabras, solo que María le levanta. Tú cuando te conviertas, cuando te recobres, cuando te levantes, confirma a tus hermanos. Y ahí está María, porque es la vencedora de Satanás. O sea, la que no permite que la obra de Satanás en nosotros sea definitiva. Pero que hay obra de Satanás, ya lo creo, por lo menos siempre está al acecho nuestro. Bien, pues Jesús ora por Pedro, porque la caída de Pedro es pasajera, solo pasajera, gracias a la oración de Jesús. Y nuestras caídas son pasajeras porque Jesús ha caído por nosotros antes. A veces, cuando hacemos el Vía Crucis, y lo hacemos muchas veces en la vida, pues no sabemos qué meditar o qué pensar. Vamos, si lo hacemos así por las buenas. Yo desde luego no lo hago con un libro en la vida. Y lo hacemos haciendo oración. Y la segunda caída, la tercera caída. Y no sabemos qué pensar, porque son 3 estaciones que son iguales. Son iguales, pero de eso se trata. Jesús ha caído muchas veces, seguramente más de 3, en el camino al Calvario, para que yo no caiga del todo. Es lo que decíamos ayer de su oración en Getsemaní. Jesús ha sufrido con tristeza para que los mártires, para que yo en mi particular y ridículo martirio pueda vencer, sufrir el martirio con alegría. Bien, pues es la oración de Jesús la que sostiene a Pedro. Esto es el anuncio. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte.
O sea, ya Pedro está teniendo la clarividencia que faltaba en los apóstoles hasta ahora. Pedro tiene una especial efusión del Espíritu Santo, por eso la caída de Pedro tiene mucha más gravedad que hubiera tenido en otro, porque Pedro está puesto para cabeza, para príncipe, y entonces ya tiene la clarividencia de saber que el maestro va a la cárcel y a la muerte. Es siempre esa actitud presuntuosa de su carácter impulsivo, suficiente de fiarse de sí mismo. Y Jesús le contestó: te aseguro, Pedro, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Otros dicen, otros evangelistas, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Lucas, como Juan, hablan solo de un canto del gallo. Y ese canto del gallo será el indicativo de que Pedro niega que conoce a Jesús. O sea, el verbo conocer, que sobre todo en Juan, en el evangelista San Juan, como el verbo ver, como el verbo permanecer, son verbos claves. El verbo conocer a Jesús, no solamente que sé quién es Jesús, sino que le conozco por dentro, en cuanto verbo de Dios. Eidenai es el verbo griego que usa Juan. Y es el verbo que está usando aquí Lucas. O sea, cuando el gallo cante, no es solamente que negarás que sabes quién soy, es que renegarás de tu fe, que se apoya en que yo soy el Verbo, el Hijo de Dios vivo. Miren, los judíos piadosos tenían una oración, una fórmula litúrgica, que era la primera bendición de la oración de la mañana, y que decía así: bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del mundo, que has dado al gallo la inteligencia para distinguir la noche del día. Esto es enormemente iluminador, porque el gallo es el único animal, es el animal que se adelanta a todos los demás, con la capacidad de distinguir la noche del día y, por consiguiente, la luz de la oscuridad, en el sentido joánico, en el sentido de percibir dónde está la verdadera luz. Y todavía no hay luz cuando el gallo canta, pero el gallo ya la está percibiendo. O sea, el gallo conoce, con un sentido que va más allá de la percepción sensible que los demás podríamos tener. El gallo conoce la luz. Y antes que cante el gallo, tú negarás conocerme. O sea, tú serás peor que un animal, no conocerás la luz, preferirás la oscuridad, negarás la fe. Hay aquí, si se quiere, una escondida, sutil ironía por parte de Jesús. Debemos leerla, claro, en clave semítica, en clave de mentalidad judaica. Pedro había prometido a Jesús, había asegurado al salir hacia el cenáculo, cuando Jesús en otro evangelista dice: está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces Pedro sale con su impulsividad. Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Y este es Marcos, el que le dice: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3, porque como decimos, Juan y Lucas solo dicen un canto del gallo, porque para ellos es el conocimiento de Jesús, no importa ya las veces.
Es muy bonito el hecho, y paso un momento al Evangelio de Marcos. Es muy bonito, a ver si sé explicar un poco esto, porque como digo, ando con cuidado de no hacer la cosa como una clase. Miren, ya he dicho unas cuantas veces que Lucas depende fundamentalmente de Pablo y Marcos depende casi a la letra de Pedro. Entonces, lo que cuenta Marcos, que era discípulo de San Pedro, es que le ha venido por él y por la predicación de Pedro. Marcos está traduciendo la predicación de San Pedro. De San Pedro tenemos 2 cartas, pero no tenemos un evangelio, pero es como si el evangelio de San Marcos fuera de San Pedro. Bueno, pues San Marcos, que es el más breve, como saben, de los 4 evangelistas, es el que más se detiene en este episodio y es el que peor deja a San Pedro de los 4 evangelistas. Esto es fruto del arrepentimiento de San Pedro, que es el que le ha insistido machaconamente a Marcos para que haga constar en su evangelio hasta dónde le falló a Jesús. Porque la narración de Lucas, que todavía no hemos entrado en ella, estamos todavía en el anuncio, pero la narración propiamente de las negaciones de Lucas es más telegráfica, y la de los otros evangelistas también. Pero la de Marcos, que es siempre el más telegráfico en todo, en esto es mucho más extenso y mucho más intenso. No solo es la extensión, sino es la profundidad. San Marcos dice que Pedro aseguraba a Jesús una y otra vez que no iba a fallarle, y dice una palabra griega, San Marcos, ekperissos, que literalmente significa de manera sobreabundante, excesiva, machacona. O sea, es San Pedro el que está diciendo: fijaos hasta dónde llegó mi pecado, que yo era el que una y otra vez antes de salir del cenáculo, como que me echaba encima de Jesús a decir: no digas eso, que no te voy a fallar. Este detalle, el único que lo aporta es San Marcos. Parecería un acto de expiación por parte de San Pedro. Parecería que Pedro, el primer papa, ha querido decir que la Iglesia de todos los tiempos sepa que su primera piedra fundamental falló, y que quede escrito y que se proclame en las asambleas que yo, el primero de los apóstoles al que Jesús escogió, le negó 3 veces porque no le conocí, y que la Iglesia sepa que la obra de Satanás será siglo tras siglo el que sus hijos no conozcan a Jesús, pensando que le conocen, que sepan mucho de él. Y así se puede compaginar el estudio de la Sagrada Escritura con un ateísmo práctico. Miren, yo recuerdo que en el seminario nos decía nuestro director espiritual, que era un santo, don Justo López Melú, ya está en el cielo, nos hablaba de la cantidad de secularizaciones, aquella oleada diabólica de la Iglesia del posconcilio. Se habla, pero nunca las cifras no se han sustanciado, pero se habla de 80.000 sacerdotes, 80.000. Y pues eso dejó la Iglesia muy tocada, naturalmente muy herida. De monjas ya no digamos, pero las monjas no han oído confesiones ni han dicho misa, pero un sacerdote es tremendo. Yo oí decir, en fin, tantas cosas se oyen, no se sabe, que Pablo VI se encerró una noche en la capilla y lloró toda la noche, porque le presentaron la petición de secularización de un sacerdote de 80 años. Y aquello ya para el Papa fue demasiado. Y un cardenal le preguntó una vez: ¿pero qué pasa, Santo Padre? Los cardenales en aquel posconcilio, pues, bueno, había de todo, como siempre hay de todo en todos los colectivos. Pero algunos decían: ¿dónde va la Chiesa? ¿Dónde va la Iglesia? ¿Qué pasa aquí? Y dice que uno le preguntó al beato Pablo VI: y santidad,
¿pero qué pasa? ¿Qué estos sacerdotes? ¿Esto por qué? ¿Cómo es posible que abandonen tantos, todos los que se han marchado? Y el Papa nada más que parece que contestó 2 palabras. Pregaban poco, rezaban poco, rezaban poco. Bueno, pues de los que se secularizaron, que tenían grados académicos, que no eran pocos, licencias o doctorados en ciencias teológicas, la mayoría era en Sagrada Escritura. Eso nos decía siempre el director espiritual en el seminario. Que se puede estudiar la Sagrada Escritura como una materia de estudio, pues, humanística, sin más profundidad sobrenatural. Y en este sentido, no conocer a Jesús con la luz del Espíritu Santo. Y esto es lo que sucede aquí. Pedro está diciendo a Marcos, o Marcos lo recoge sencillamente de la predicación de Pedro, porque si Pedro, cuando hablaba de esto, decía 20 veces que había insistido mucho, pues Marcos lo dice 1 o 2 veces, pero es suficiente el verbo que pone en la palabra que digo, que es como un adverbio, ekperissos, equivale por muchísimas veces. O sea, Pedro machacaba con una insistencia excesiva, pesada, a Jesús. No lo digas, que no te voy a fallar. Y es un acto de expiación ante toda la Iglesia. Y es un aviso. Podemos conocer a Cristo sin conocer a Cristo. Bien, este episodio del aviso del gallo podría tener en principio un carácter meramente simbólico y bastaría con su identificación con la veracá, que hemos dicho, con la bendición de primera hora de la mañana de los judíos. Bastaría porque es muy fácil que en los oídos de Pedro resonara implícita esa identificación. Tú me vas a negar antes que el gallo cante. Bendito sea Señor, porque has dado al gallo la inteligencia para que cante conociendo el día antes que los hombres. Por tanto, podría ser un indicativo meramente simbólico, pero es que luego lo confirma la realidad. Lo confirma. Bien, vamos a verdaderamente a lo que el episodio de la negación. Ya hemos dicho el aviso: antes que cante el gallo habrás negado 3 veces que me conoces. Después pasamos del versículo 34 al 54. Hemos dejado a Jesús en el huerto, prendido por los esbirros de los sumos sacerdotes, y después de prenderle, le llevaron hasta la casa del sumo sacerdote. Aquí tendría lugar el proceso religioso que veremos mañana. Pedro le seguía de lejos. Le seguía de lejos. Empieza Lucas a situarnos así en la esencia de este cuadro. O sea, Pedro empieza manifestándose como aquel que deja de conocer a Jesús. Le sigue de lejos. Mientras que los otros evangelistas, Mateo y Marcos, separan las negaciones, Lucas las presenta las 3 juntas, porque no le interesa tanto a Lucas la secuencia de las negaciones, sino los elementos que nuevamente, de modo exclusivo, él introducirá, a diferencia de los otros evangelistas, y que son estos 2. El seguimiento de Pedro a distancia y la mirada de Jesús a Pedro y posteriores lágrimas, inmediatas lágrimas de Pedro. Este es el detalle
de Lucas, evangelista de la misericordia. A la distancia nuestra se opone la calidez enamorada de los ojos de Jesús que nos buscan, y solo dejándonos encontrar por esos ojos, nosotros conoceremos a Jesús. O sea, no es que el conocimiento de Jesús sea producto de nuestro esfuerzo intelectual o de nuestro voluntarismo o de nuestra ascesis activa. Es que el conocimiento de Jesús es don del Espíritu Santo, que consiste en dejarnos encontrar o reencontrar por Jesús. Y es entonces, y solo entonces, cuando caen las murallas de nuestro Jericó, al son de las trompetas de los ojos de Jesús. Esto es lo que quiere poner aquí de relieve Lucas, que nuevamente se nos presenta en toda su entrañable condición de escribano de la misericordia y la mansedumbre del corazón de Cristo. Dominus respexit Petrum. El Señor miró a Pedro. Toda la narración de las negaciones para Lucas está aquí. Lucas quita peso al hecho de las negaciones sin que lo minusvalore, lo presenta como fue, pero inmediatamente nos sitúa ante la misericordia del Maestro, que no espera ni un segundo para decir a Pedro de la manera que puede, que es pasando fugazmente y echándole una mirada furtiva pero intensa y transida de amor, para decirle: ya te he perdonado. Esta inmediatez de la misericordia. Pedro le seguía de lejos. De todos los sucesos de esa noche en casa del pontífice, los otros evangelistas se detienen, Lucas solo se detiene en este. Lucas lo que quiere es concentrarlo todo aquí, en una mirada de Cristo en esa noche. Cristo se olvida de sí mismo y Cristo está siendo procesado para ser sentenciado y condenado a muerte y eliminado, y está poniendo todo su interés en mirar al que acaba de negarle. Y todo confluye aquí. Habían encendido fuego en medio del patio y Pedro se sentó entre los que estaban alrededor de la lumbre. Una sirvienta le vio sentado junto al fuego, le miró fijamente y dijo: también éste andaba con él. Pedro lo negó diciendo: no le conozco, mujer. Poco después otro al verle dijo: ¿tú también eres de ellos? Pedro dijo: no lo soy. Transcurrió como una hora y otro afirmó rotundamente: es verdad, este andaba con él porque es Galileo. Entonces Pedro dijo: no sé lo que dices. E inmediatamente, mientras aún hablaba, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Es el corazón de este evangelio, esta mirada. Hay una premeditación detenida por parte de Pedro. Lucas nos ha presentado en una secuencia ininterrumpida las tres negaciones, como digo, a diferencia de los otros evangelistas, pero se ha preocupado de decir, y esto es muy de él es muy exacto y detallista también con el tiempo, pasó como una hora en medio de la segunda y de la tercera negación. O sea, una hora es un tiempo más que suficiente para reflexionar y recapacitar en lo que se ha hecho. O sea que, aparte del atolondramiento y del nerviosismo, hay una cierta malicia positiva por parte de Pedro, que está dando entrada en su corazón cada vez con más advertencia a esa apostasía. Pasó como una hora. Y Lucas también, que es tan delicado con todos, no solo al presentarnos a Jesús, sino al presentar a todos, omite lo que los otros evangelistas dicen, que Lucas empezó a maldecir y jurar.
Y eso que dicen los otros evangelistas es de difícil traducción. Si esas maldiciones y juramentos iban en general, como blasfeman y juran los carreteros, o si es que empezó a maldecir a Jesús para que vieran que efectivamente no le conocía. Bien, como decimos, lo que interesa a Lucas como algo exclusivo de él y lo que nos proporciona con una observación psicológica bella, profunda, que delata una vez más al médico observador, es la mirada del Señor. No tanto el hecho físico, que como digo debió ser muy furtivo, debió ser conduciendo a Jesús entre empellones y probablemente al pasar por el patio, otros quieren que Pedro se asomase a hurtadillas y le viese dentro de la casa del sumo sacerdote, en fin, sea de ello lo que fuere, fue una mirada fugaz, pero por eso no se detiene en los detalles circunstanciales de esa mirada, San Lucas, sino que va a la consecuencia espiritual que esa mirada produjo en Pedro. Y la consecuencia es una humildad sincera y tan profunda y tan potente que compensa todas las soberbias bravatas que hasta ahora había tenido Pedro, una fanfarronada detrás de otra durante la vida pública de Jesús y sobre todo al final con ese ekperissos, con ese insistentemente, con el que le prometía que aunque todos se escandalizaran y le abandonaran, él no. Por eso la humildad debe ser de tal categoría que compensa toda esa soberbia anterior y que se vierte toda ella en lágrimas. Algunos autores piadosos quieren que el llanto se renovase todas las mañanas de su vida, de manera que al oír cantar el gallo, a Pedro le sobreviniese de nuevo el caudal de lágrimas por el dolor de haber negado a su maestro. Y esos mismos autores dicen que se le formaron a Pedro 2 surcos enrojecidos en las mejillas por llorar tanto por la negación. Pues esto es sincera humildad, confesión de la culpa y arrepentimiento con el propósito de la enmienda, como indica la salida. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Pedro se acordó de la palabra del Señor. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte. Pedro recordó. Recordar en esos coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique significa lo que significaba recordar en el castellano antiguo, y en este mismo sentido lo usa el Santo Padre. Recordar no es, como es hoy para nosotros unívocamente, sinónimo de evocar trayendo a la memoria sucesos pasados, sino que recordar es despertar. Tengamos presente la canción 17 del Cántico Espiritual. Detente, cierzo muerto, ven austro que recuerdas los amores. Aspira por mi huerto y corran sus olores, y paz será el amado entre las flores. Y apliquemos esta canción al suceso que estamos contemplando. El cierzo, explica el Santo Padre, es el viento del norte, frío, helador, que perjudica lo sembrado. Y el cierzo es la influencia maléfica del inimicus homo, del demonio. Por tanto, detente, cierzo muerto. Ya has hecho bastante, Satanás, pero no llegarás al final, porque al final todo acabará bien. Ven austro que recuerdas los amores. El viento benéfico que hace que se abran las flores del jardín
y ben austro porque recuerdas los amores. O sea, porque aquellos amores que estaban dormidos, lánguidos, inactivos, necesitan ser despertados. Y esto es lo que viene a hacer la mirada de Jesús, despertar nuestros amores. Miren, dice Machado, creí mi hogar apagado, removí la ceniza, me quemé la mano. Las brasas están, pero debemos dejar a Jesús aventar las pavesas que la cubren y que vuelva a crepitar la llama en nuestro corazón. Y que Él venga a arrancar melodías de nuestra alma. Recuerdo cuando pienso estas cosas, porque me viene a mí la tentación, pero en fin no me da escrúpulo, de hacer maridajes de lo divino y lo humano, y aquella rima de Becker del arpa, ¿no? Del salón en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo veías el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas como pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Bien, pues así es nuestra alma tantas veces al pie de la letra. Un arpa polvorienta, desafinada, en un rincón, y si alguien se acerca a tocarla, suenan estridencias. Porque el arpista es Jesús. Él es la mano de nieve que sabe arrancar esas notas dormidas. Tiene la madre Cristina de Arteaga, que también era una gran poetisa. Tiene una poesía que yo oía cantar como motete, la comunión muy bonito, que decía: afina todas mis cuerdas, afínalas una a una, hasta que den un sonido de limpidez sin igual. Luego ven, júntalas todas, y en un concierto de amores, haz que triunfe esa nota divina de la unidad. Esto quiere hacer en nosotros la mirada de Jesús. Despertar, recordar los amores, hacer toque y moción en las flores del alma, que no dan perfume porque no dejamos que el Espíritu Santo aspire por nuestro huerto y que corran sus olores. Y cuando corren los olores del Espíritu Santo, entonces estamos ante esas almas de las que dice el Santo Padre, que traen en sí un no sé qué de grandeza y dignidad, que causa detenimiento y respeto a quien las mira por el sujeto de su íntima y familiar comunicación con Dios. Y cuando se encuentra un alma así, es algo muy hermoso, una carmelita así, que a veces, no digo que siempre, pero es muy frecuente que esto se dé en las menos preparadas y pulidas humanamente e intelectualmente, y en las menos apreciadas según el mundo, y traen en sí ese no sé qué que naturalmente no procuran ni conocen, de grandeza y dignidad, que causa detenimiento y respeto, porque tú dices: aquí está Dios, esto huele a Dios, esta alma sabe a qué sabe Dios. Ha dejado que Jesús la mire. La mirada de Jesús lo cambia todo. Cuando esté en la cruz Jesús y se vuelva a él el ladrón convertido, y entonces Jesús proceda a su canonización inmediata, cuando San Agustín en un sermón se pregunta de dónde procede ese cambio insospechado, establece una conversación con Dimas, según ese recurso oratorio que consiste en la interrogación retórica, preguntar sin esperar respuesta o respondiéndote tú mismo. Y entonces le dice: pero Dimas, ¿qué es lo que has visto? ¿No has visto a Jesús caminar sobre las aguas? ¿No le has visto resucitar muertos, multiplicar panes y peces? ¿Qué has visto?
que te haya convencido de que Él podría abrirte su reino. Y San Agustín en ese sermón hace responder a Dimas: es verdad que no he visto tempestades calmadas, ni ciegos recobrando la vista, ni lo he visto transfigurado en el Tabor. Es verdad, pero le he mirado y en esa mirada lo he comprendido todo. Es una mirada nueva a Jesús. Dominus respexit Petrum. Y Pedro, por lo tanto, miró a Jesús y se acordó, se renovaron en él, se despertaron los amores, se acordó de la palabra del Señor. Vamos a ver, se acordó de la palabra del Señor no solamente en el sentido se acordó de lo que le dijo Jesús, se acordó de la palabra. In principio erat verbum, et verbum erat Deus. Se acordó del verbo, de la palabra, del Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Bienaventurado tú, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y es ese Padre del cielo el que vuelve a abrir la mente espiritual de Pedro para que conozca en Jesús al Verbo, al Mesías, al Hijo de Dios vivo. Es toda una, todo un giro, toda una metanoia, todo un cambio de mente el que se produce en Pedro a partir de esta mirada. Se acordó de cuando le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me habrás negado 3 veces. Salió fuera y lloró amargamente. Amargamente. Amare flebit. Debido a 2 hechos de Jesús: su mirada de ahora y sus palabras de antes, que sólo ahora, a la luz de su mirada, recuerda y entiende. No dejemos que se entibie nuestro amor, que se enturbie nuestra mirada, que se embote nuestro corazón, que se acostumbre nuestra vida a estar con Cristo. Redescubramos siempre la frescura, la novedad, el encanto, el entusiasmo, la delicia de los ojos de Cristo. Porque si nos acostumbramos o pensamos que ya tenemos dominada la cuestión, vendremos a negarle, no en la forma aparatosa de sonora apostasía que lo hizo Pedro, pero sí que Satanás tendrá que hacer, tendrá alguna victoria, aunque sea pequeña, que obtener en nosotros, por la tibieza. Por lo tanto, no presumamos de nosotros mismos, no nos fiemos de nosotros y no sigamos a Jesús de lejos, sino de cerca, con el fervor del amor, porque quien le sigue de lejos no pone sus pies sobre las huellas de Cristo. Y no hay otra senda para caminar. Hay que seguirle muy de cerca. No nos dejemos tampoco arrastrar, vapulear, despistar por cualquier criadilla. Otro evangelista dice que la que increpó a Pedro era una muchachita que hacía de portera. Así de ridículos son nuestros miedos. Así de inconsistentes son nuestros criterios egoístas. Así de irrisorias son nuestras seguridades. Una muchachita que hace de portera y que me atranca la puerta hacia la entrega a Jesús y hace que me detenga en mi orilla. Hay que traspasarla. Saboreemos esta mirada de Pedro
y pidamos al Señor el don de lágrimas, porque lavan el corazón. Hemos perdido esta misa, como con la actual reforma litúrgica que está bastante mal hecha, hemos perdido muchas cosas. Y había una misa votiva que yo he celebrado muchas veces, cuando había posibilidad de votivas y cuando podía yo, porque he celebrado muchos años en privado o con un pequeño grupo de jóvenes que querían la misa tradicional porque descubrían que rezaban en ella mucho mejor, porque estaban en silencio y de rodillas todo el tiempo y estaban... El monaguillo que me asistió a mí 3 años en San Pedro decía, a mí me gusta más esta misa porque primero trabajo mucho más. Claro, la misa nueva el monaguillo no hace nada, prácticamente nada. Te puedes arreglar sin monaguillo, la otra no. Y dice, pero además, yo pienso, decía, tenía 10 años o 11 el muchacho, y no es que fuera nada repipi, Paulo, no sé qué habrá sido de él. Y decía, así estaría la Virgen en el Calvario, así estaría, sin mirar nada más que la cruz, en silencio. Bueno, pues la misa tradicional, que fue otra de las muchas cosas que debemos a Benedicto XVI, el haberla recuperado, pero como digo, está todo tan ideologizado, enseguida ponen etiquetas a todo, hay poca amplitud de mente, los que dicen tener tanta amplitud de mente a veces son los que no tienen ninguna. Pues había una misa votiva pro compunzione cordis. Ahora hay otra por el perdón de los pecados, yo también he celebrado algunas veces, pero esa pro compunzione cordis, para pedir la compunción del corazón, es una misa en cuyas 3 oraciones se pide explícitamente el don de lágrimas. O sea que cuando la liturgia pone en nuestros labios, los labios del sacerdote, una petición es porque Dios quiere concederla. Que la liturgia tiene una virtualidad propia porque es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Dice la Constitución dogmática Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, cuyos postulados, si se hubiesen traducido en la reforma litúrgica, hubiera estado bien hecha, que es lo que lamentaba Benedicto XVI, sobre todo cuando era Ratzinger, que la reforma litúrgica del posconcilio no interpretó la constitución litúrgica del concilio, que es una belleza, la primera que emanó el concilio, apenas empezado, el año 63, porque el concilio empezó a finales del 62. Bueno, pues Sacrosanctum Concilium empieza diciendo, más o menos poco después de empezar, que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, lo más que se puede decir. Por tanto, lo más alto que hace una monja y lo que hace que su vocación sea la más alta en la Iglesia después de la del sacerdote es el Opus Dei, el oficio divino. Porque ya lo dice la palabra, decía San Benito, Opus Dei es la obra de Dios. Cuando hace escapularios o está en la recreación o toma la disciplina, es obra suya, aunque todo es con el auxilio general. Pero cuando viene al coro, que es el Santa Santorum del convento, entonces no viene a hacer lo suyo, es la obra de Dios, es la liturgia. Santa Teresita se estremecía, decía, cuando hago de domadaria, hago lo mismo que el sacerdote, digo las oraciones y el evangelio como el sacerdote. Cuando en Maitines, con los 3 nocturnos, se decía el evangelio. Ahora todavía se puede hacer si se hacen las vigilias los domingos. En fin, todo esto es para decir que si la liturgia nos hace pedir una cosa, es que quiere Dios concederla. Y tenemos que pedir don de lágrimas. Ahora se pide todavía en la oración del día de Santa Mónica, 27 de agosto. Y en algunas oraciones de Cuaresma también se pide, concédenos la gracia de llorar nuestros pecados. Pero para llorar hay que dejarse mirar y hay que no blindarse ante el amor de Jesús. Y hay que hacerse vulnerable a ese amor. Él es el ciervo vulnerado que asoma por el otero del Calvario. Y yo debo ser el ciervo vulnerado que a los pies de la cruz puede repetir lo de los cantares. Vulnerasti cor meum, heriste mi corazón con una mirada de tus ojos.
Pues vamos a dejarnos mirar bajo la mirada también dulcísima de María, que estaría allí cerca y a la que decimos tantas veces: vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y muéstranos a Jesús, que nos lo muestre ella, no solo después de este destierro, sino ya aquí y ahora, en este destierro. El Señor miró a Pedro, pongamos ahí cada uno nuestro nombre. El Señor me miró a mí un día, con amor infinito de predilección, llamándome al Carmelo a ser esposa suya y a exigirme con la dulce urgencia de su amor una fidelidad enamorada a Él. Él me miró. Yo tengo que dejarme mirar en cada momento de mi vida y después de mirar, llorar. Y al sentirme mirada y llorar, traducir eso en una vida de conversión.